Y en esta mañana yo quisiera compartir con todos ustedes una parte, un párrafo de la palabra de Dios que se encuentra en San Lucas capítulo 15, verso 11, y algunos versículos allí vamos a compartir para entrar en este tema. Dicho esto, el título de este mensaje le he puesto: su amor no fallará. Recuérdelo, su amor no fallará. Lucas capítulo 15, verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Quiero acordarme lo que pasaba allá en aquel lugar junto a los hermanos y amigos en el barrio de Paimán, ¿sí? Ahí había abundancia, había abundancia. Usted conoce lo que dice el título de este párrafo, que dice parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? ¿Sí? Indagando un poco, se refiere a alguien que se aleja de su familia u origen de manera imprudente, gasta su herencia o recursos de forma irresponsable. También se usa en un sentido más general para alguien que vuelve a sus raíces después de un éxito o fracaso en otros lugares. Nosotros podemos entender lo que significa, pero aquí hay varios detalles que yo quisiera detenerme y poder llegar a su corazón, a su mente. La parábola del hijo pródigo es una reflexión sobre el amor incondicional y el perdón de Dios hacia quienes se arrepienten y regresan. Sin embargo, este hijo, el menor, que malgasta su herencia, representa a quienes se alejan de Dios, mientras que su retorno, acompañado por la celebración del Padre, ilustra el perdón que restaura a la persona. La parábola también advierte contra el orgullo y el resentimiento encarnados en el hijo mayor, que no puede regocijarse por la reconciliación de su hermano. Leemos más abajo, en el versículo que sigue, y dice: y volviendo en sí, el versículo 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba buscando palabras para ver cómo enfrentar a su papá, ¿sí? Luego, más adelante, vamos a interpretar un poco qué nos toca como iglesia, qué nos toca como hijos, qué nos toca como padres, en qué lugar nos ubicamos como iglesia. Seguimos leyendo. Pero el padre dijo a sus siervos, el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo.
y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos una escena donde hay una reconciliación. Hay un pensamiento donde realmente acepta su condición y vuelve al redil, vuelve a la iglesia, vuelve a acercarse a los amigos, a los hermanos de este lugar. Pero vuelve, ¿cómo vuelve? Vuelve arrepentido, vuelve cabizbajo, vuelve que nadie me mire, como que si me saludan, en lo posible me siento allá atrás en la escalera, cosa de que cuando dice el pastor amén, me voy, ¿no? Pero entonces, qué bueno que es cuando reconocemos. Primer punto, reconocer. Reconocer que estamos mal. Y las lecciones claves de esta parábola podemos mencionar como la misericordia y gracia. El padre de familia, representa a Dios, quien muestra una misericordia que no se basa en méritos, sino en la gracia. Perdonó a su hijo sin juzgarlo. ¿Sí? Qué hermoso esto, mostrando que Dios siempre espera el regreso de sus hijos. Así que, querido amigo, querido hermano, si en algún momento te tocó, te toca o lo estás pasando, esta escena, este episodio, quiero decirte que Dios no te juzga, Él te perdona. Él te perdona. También podemos ver de parte del Hijo el arrepentimiento y la humildad. El Hijo, al tocar fondo, cuando ya tenía hambre, porque a ver, ¿dónde nos apura a nosotros? Cuando ya no tenemos para comer. Sí, podemos salir, limpiar vidrios, no sé, hacer algo ahí, alguna platita nos van a dar, pero cuando ya nadie te da, ya se terminaron los planes, te echaron del trabajo, la familia está lejos, y empezamos a divagar y empezamos a pensar fuerte, ¿no? ¿Y qué hago si allá tenemos abundancia? ¿Cómo puede ser? Qué tonto que soy. El arrepentimiento y la humildad. Al tocar fondo este muchacho se llena de humildad y reconoce su error, lo que lo lleva de vuelta a su padre. El arrepentimiento y la humildad son claves para la reconciliación y el perdón. Amén. También podemos ver el orgullo y el resentimiento. ¿De parte de quién? ¿Del padre? A ver, ¿quién? Del otro mayor, sí, del hermano que estaba en casa. Y este estaba embroncado porque a ver si siempre este trabajó. Y aparte de voluntad propia del padre, recibió algo, una herencia de donde sí, papá, si yo no te pedí, ¿no? El hijo mayor. Bueno, está bien, papá, gracias por dármelo, porque esto lo hizo así. Y el padre dijo, bueno, muchachos, vengan porque esto le toca a cada uno, como a lo mejor hizo algunos de nuestros padres con nosotros en vida. Vení, hijo, que quiero que firmes acá porque esto es tuyo. Cuando yo no estoy, cuando yo no esté, esto te pertenece. Entre paréntesis, este ejemplo lo uso porque mis abuelos hicieron conmigo. Mis abuelos, yo me crié, o sea, ellos me criaron a mí en realidad, sí, no es que ellos me agarraron, así, ¿no? No hubo una relación cercana junto a mi mamá ni a mi papá. Mi mamá estando embarazada de mí, llevaba 3 meses de vida dentro de la panza de mi mamá. Mi papá se aleja de la ciudad por trabajo a casi 3.000 kilómetros de distancia. Hasta los 9 meses nací y mi papá nunca regresó. Mi mamá tenía 2 hermanos mayores ya, en donde mi abuela y mi abuelo le dijo a mi mamá que ellos se iban a hacer cargo de esos 2 chicos. Yo siendo bebé, mi mamá tenía que trabajar, por ende también era una carga para mi mamá en ese momento.
Entonces, mis abuelos dijeron, también a este bebé lo vamos a criar nosotros. Andá, hija, a trabajar. Ayúdanos. Nosotros somos viejitos, jubilados. Así que anda a trabajar. Nosotros le vamos a cuidar. Resulta que tras ese cuidado, mi mamá fue alejándose cada vez más. Encontró un novio y formó pareja. Así que me quedé con mi abuela. ¿Sí? Y a los 8 años, recuerdo bien esto, nos citaron en una oficina al centro de la ciudad junto a mi abuelo, mi mamá y mi abuelo. Yo no sabía mucho, solamente me hicieron poner el dedo y escribir mi nombre en un libro grande. Bueno, a partir de ahí, y cuando tuve uso de razón, entendí un poquito más, yo pasé a ser hijo legítimo de mi abuelo. ¿Qué hizo mi mamá? Me dijo, tu abuelo te cuida muy bien, ¿sí? No te falta nada, tenés techo. A partir de ahí fui heredero de mis abuelos. Pasé a formar parte, entonces mi papá y mi mamá, eh, legales, existían, hasta porque ya no están hoy, y mis abuelos fueron a formar parte como mis papás por libro, ¿sí? Así que mi apellido vengo de parte de la raíz de mi abuelo. Mi mamá también llevaba el mismo apellido, así que no fue muy difícil de olvidarme. No cambié por nada. Pero ¿qué pasó? Con el correr del tiempo, mis dos hermanos se fueron de casa, me quedé yo, a cuidarlos a los viejitos, a los abuelos. Entonces, en reconocimiento, ellos decían, por el sacrificio, hijito, que hiciste por mí, de llevarme, de cuidarme, llevarme al banco a cobrar, a ver mi platita, a contar, a hacerme las compras, a ayudarme acá, allá, yo te quiero dejar la casa. ¿Cómo que la casa? Sí, la casa. Así que volvimos a una oficina grande, que ya era el otro juzgado. Esa oficina que yo le decía era el registro de menores, al juzgado de paz. Y la segunda vez que fui, ya conocía registro civil, juzgado de paz, ya leía todo, ¿no? Así que empezamos a tramitar la herencia. Y resulta que decía en el testamento, cuando ella terminara sus días, yo me quedaba con toda la casa. Así que yo viví esto, la herencia, recibí la herencia cuando ellos estaban en vida. Pero bueno, no ocupé esto, lo que dice acá, el ejemplo de la Biblia no. Solamente reflejando, ¿sí? De recibir la herencia en vida. Este padre hizo lo mismo con sus hijos. Pero viejo, si no me hace falta, si acá estamos bien. Me gusta ir al campo, usar esto, usar lo otro, tengo la camioneta disponible, vos nunca me negaste nada, así que no tengo por qué. No, hijo, estos 3 llaves de las camionetas son tuyas, más 1000 hectáreas del campo, con todos los animales que hay ahí. Todos los tractores son tuyos. Y a vos, changuito, esto es tuyo también. ¿Sí? Bueno, el hijo mayor no entendió mucho, pero el hijo menor quería saber qué pasaba en la plaza, qué pasaba en el Cristo, qué pasaba en la estación, qué había tanto alboroto, tantas luces. Y luego ya conocemos la Biblia que se perdió, ¿no? Entonces luego viene el arrepentimiento y la humildad. Yo quisiera mostrar cuál era el aspecto de este hijo menor. ¿Podemos ver, Karime? Miren lo que era el hijo menor. Lindo, ¿no? Es un hombre apuesto, ¿sí? Diría Mario, no le alcanza para que me parezca. ¿Y en qué andaba este hijo? Miren mira, ese auto último modelo, ¿no? Caja automática, traje de la última marca. Se puso lente de contactos. Así andaba el hijo mostrándose afuera con los amigos. Pero luego conocemos que llegó a tocar fondo. La primera imagen. ¿Y en qué se convirtió?
Miren, ¿a dónde llegó? Tiene una frazada prestada, ya no tiene su saco, se olvidó los lentes de contacto y se le fue la crema de peinar. ¿Sí? Y bueno, y se olvidó, le prestó barba. No tenía nada. Mire a dónde terminó. El ejemplo claro de todo esto es cuando ya tocamos fondo, ya no tenemos qué hacer. Y tenía hambre el muchachito. Estaba tan lindo, bien apuesto, bien fornido. ¿Sí? Siempre Mario pone en referencia a algunos hermanos que hacen físico-culturismo aquí. Y bueno, y dice que no llega a ser como él, pero bueno, dice, por ahí anda, pero son semejantes. Bueno, este muchachito posiblemente hacía deportes, ¿sí? Pero luego, despacito sus amigos también fueron dejándolo cuando ya no tenía que compartir. Así somos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos para dar, se nos acercan los amigos, muchos, ¿sí? Pero caemos y tocamos fondo. Llegamos a la tercera imagen, reflexivamente, ¿no? Representativamente. Capaz que todavía tenemos un techo, nos echaron de casa, pero nuestra vida está así. Así que luego viene, ahí decíamos, el arrepentimiento y la humildad. El orgullo y el resentimiento del hermano que cuando entró de nuevo a casa, vino del campo, vino del trabajo y vio que había alboroto en su casa y dice, amigo, ¿qué es lo que pasa acá? Era un secretario de la casa. Vino tu hermano. Estamos celebrando porque vino tu hermano. Mira, hay un asado tremendo porque el papá trajo uno de las vacas esas que estaban allá, de la raza Hereford. ¿Sí? Lo carneó y ahora vamos a festejar ahí asado a la estaca, imagínate, ¿no? Podés pasar. ¿Y él qué hizo? ¿No? El orgullo y hubo resentimiento. Yo que estando acá en casa, nunca dijo mi viejo, hoy comamos un asado para compartir. Y este que se fue con todos los lujos. Mirá cómo vuelve. Pero bueno, ahí la celebración y la restauración. La fiesta del Padre que organizó para el Hijo regresa, subraya la restauración y el motivo de alegría. El significado de la ropa nueva. La palabra de Dios dice que recibió túnica, recibió sandalias y recibió un anillo en sus manos. Los elementos simbólicos ahí está, ahí está. El significado de la túnica, el anillo y las sandalias simbolizan aquí en la palabra la restauración de un hijo y la posición, ¿sí? Como hijo y heredero. No como simple sirviente, cubriendo su vergüenza y restableciendo su honor. Y todo esto que estamos hablando en esta mañana, ¿cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar todo esto que estamos hablando en cuanto a la herencia, en cuanto al hijo que se fue, el otro que está enojado, como familias transformadas? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra iglesia? Hay 3 puntos que yo anoté aquí. Y podemos primero reconocer
el amor incondicional. Segundo, practiquemos el arrepentimiento y el perdón. Y tercero, que entendamos la importancia de la humildad y la celebración. Son 3 puntos muy fundamentales que podemos nosotros aplicar en nuestra iglesia como familias transformadas. Reconociendo el amor incondicional, practiquemos el arrepentimiento y el perdón, entender la importancia de la humildad y la celebración. Esto implica aceptar que no importa cuán lejos te hayas alejado. Esto implica aceptar que no importa cuán lejos te hayas alejado. Siempre hay una oportunidad de volver y ser recibido con los brazos abiertos. Al igual que el Padre en la historia, además, se nos insta a actuar como el Padre, mostrando misericordia y gozo hacia los demás, y a no caer en la amargura o en la envidia como el hijo mayor. Así que, si podemos recordar, ¿no?, estos 3 puntos, practiquemos. ¿Para qué el hijo? ¿Para qué el hijo pródigo? ¿Para aquel amigo, hermano que te fuiste? Primero, reconocer tus errores y arrepentirte. La palabra nos muestra que es posible regresar a un camino mejor después de haberse equivocado, como el hijo menor que se dio cuenta de su situación y decidió volver. Entonces, primero, el ejemplo del hijo menor, del hijo pródigo. Arrepentirse, y siempre hay un lugar. Busca la reconciliación, así que no te quedes oculto. Busca la reconciliación. Si tenemos a alguien a quien hablar que alguna vez usó estos lugares o algunos de esos lugares, podemos decirle, amigo, cuando quieras, acércate. Hay un lugar allá. Te necesitamos. Todos somos importantes. Y ese amigo que se fue tiene que buscar la reconciliación, ¿sí? El regreso a casa simboliza un deseo de enmendar las cosas y restaurar las relaciones. Este arrepentimiento debe ir acompañado de la acción de volver. Entonces, querido amigo, si hoy, como dije, estás por ahí, voy, vengo, más o menos. Posicionate en el lugar del hijo. Arrepentite y acercate. Busca la reconciliación. Acepta el perdón y la restauración. Entiende que el amor y el perdón pueden reemplazar el juicio. Al volver, el hijo es recibido con honor y celebración, lo que demuestra que el perdón no es solo una palabra, sino un acto de restauración. Podemos entender cuando alguien se acerca, y la palabra de Dios dice, alguien que se reconcilia, hay fiesta en los cielos. Y nosotros aquí aplaudimos y gracias damos a Dios. Oramos y decimos, Señor, te damos gracias porque hoy tu hijo ha vuelto, ¿no? Entonces, si conocemos a alguien que está en esta posición como iglesia, tenemos que ayudar a que vuelva. Si le encontramos a un amigo, espero que nadie se llame Roberto, le encontramos a Robertito por allá y resulta que Robertito era activo, ¿sí? Él estaba en el servicio, recibía a las personas allá adelante, en el ingreso, acomodaba la silla, él venía cuando nadie estaba, limpiaba la iglesia, ¿sí? Acomodaba las sillas. Quería estar en los jóvenes, quería estar en la vigilia, quería estar en multimedia, quería estar ayudando a las damas a cocinar, quería participar en los varones, quería pasarle el micrófono al pastor. Pero de repente, Robertito ya no está con nosotros. Entonces nosotros como iglesia, a ver, el Padre, ¿qué ofrece el Padre? Nosotros somos padres, cada uno. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos amor incondicional y perdón.
amor incondicional y perdón. Seamos, ¿sí? En primera persona, sé como el Padre, que espera con los brazos abiertos y no guarda rencor. Esto implica perdonar a quienes han cometido errores, incluso cuando es difícil. Ah, pero no sabe el Roberto lo que nos hizo. No te imaginas, después de todo lo que le dimos. Y le voy a aceptar a ese, no, que se vaya y vuelva cuando yo no estoy. ¿No? Celebremos la reconciliación de Roberto. Hoy somos todos padres. Roberto puede ser cualquiera de uno de nosotros. ¿Sí? Y celebremos, en lugar de enfocarte en las faltas pasadas, celebremos el regreso y la reconciliación. El banquete en la historia simboliza la alegría y la restauración de una relación perdida. Cuando realmente pasa esto, muchas veces nos perdemos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a juzgar. Y no debemos controlar, sino debemos bendecir. Permite la libertad y no intentes controlar a los demás. Bendecir en lugar de maldecir. Crea un ambiente que permite el regreso de las personas. Entonces, ¿qué hace cuando Roberto vuelve? Primera vez, otra vez después de mucho. Roberto, como yo, observaría cómo me recibieron. Si hubo alegría, si hubo contento, o realmente me miraron cruzado o el otro no me saludó. Entonces, Roberto, ¿qué hace? Va a volver cuando vuelva a tocar fondo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? Vamos a ver, vamos a ir desenvolviendo todo esto. Este rollo, diría mi yerno. Y todo el rollo, dice él. Da una palabra y dice, y todo el rollo. Bueno, ¿qué pasa con el hijo mayor? La parábola también nos advierte sobre la envidia y el resentimiento. El hijo mayor estaba enojado por la alegría hacia su hermano, lo que muestra la importancia de examinar nuestros propios sentimientos de justicia y enojo. No seamos como el hijo mayor. Y estamos en este punto, donde podemos reflexionar todos. No juzgues a los demás. Así como el Padre muestra misericordia, nosotros debemos extender esa misma gracia a otros que han tropezado, reconociendo que también hemos necesitado perdón. Y la palabra de Dios nos habla también en Romanos, libro de los Romanos, cuando el pastor viene hablando sobre este capítulo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad del Padre, la voluntad que Dios nos manda hoy, a que podamos trabajar como iglesia, ¿sí? Como miembros de esta iglesia, como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, y recibirlo de la mejor manera. Debemos atrapar el corazón de aquel que viene por primera vez. Tuve una enseñanza una vez que nos decían de esta manera: cuando viene alguien por primera vez, date vuelta, no le saludes a este después, este que siempre te ve, que espere un ratito, pero voy y le saludo al nuevo. Voy y le saludo al nuevo. Bienvenido, me alegro de verte. ¿Cómo te llamas? ¿Vivís lejos de aquí? Y esa pregunta que
¿Me podrás brindar tu número de teléfono? Quiero enviarte un mensajito durante la semana. Quiero pasarte las invitaciones, las actividades de la iglesia. Atrapar el corazón. Y si alguien de nosotros le conoce al que vino por primera vez, con más razón. Y si hay algo entre nosotros, ir a pedirle perdón. La verdad que no sabía que... Y el otro que viene por primera vez y que está dentro de la iglesia, mira, ahí encima está acá en la iglesia. Mira dónde me lo vine a encontrar. Así que hay diferentes, ¿sí? De un lado y del otro. ¿Qué tenemos que hacer? Ser como el Padre y no como el Hijo mayor. Entonces, el mensaje de esta mañana que nos anima, ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Invito al grupo de música para que pueda estar pasando. Quiero reflexionar con cada uno de ustedes sobre esto que meditamos. Y podamos nosotros como iglesia ocupar nuestro lugar. Ocupar nuestro lugar, ese lugar que Dios nos regaló. Ese lugar que fue aceptarnos tal cual soy. Recordemos que nuestro Padre nunca midió nuestro pecado, por más equivocado o errado que habíamos estado. Recordemos que Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonarnos. Amén. Y Él está allí siempre atento a tus palabras. Por eso hoy hablábamos y decíamos, Él quiere escucharte porque Él te conoce. Él te conoce tal cual sos. Él sabe tu levantar y sabe tu acostar. Sabe cuando estás planeando irte de vacaciones. Él conoce cuánto dinero hay. Nadie sabe cuánto dinero tenés en tu cuenta, pero sí Dios conoce. Él conoce los movimientos tuyos. Él sabe que estás preocupado porque el papá de casa nunca volvió o se quiere ir o anda por ahí. Él sabe que vos estás preocupado. Él sabe también que cuando estás allí por rendir una materia y no te sale, no te acordás. Él conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle. Señor, yo sé que vos sos dueño y que conocés todas las matemáticas, porque vos lo hiciste. Aquí no hay nada, no hay ninguna ciencia que se haya creado antes que Dios. Dios lo formó y Dios lo creó. Así que Él sabe cuánto cabello me queda a mí y cuánto cabello te queda a vos. Él sabe también cuántos días más me quedan, cuántos días te quedan a vos. No, pero a ver, yo tengo 12 años recién. No, a mí me queda mucho, no sé. Y yo tengo 51, yo estoy más cerca que vos. No, no sé, a lo mejor vivo más de 100. Y entonces no estamos para juzgar, ¿sí? No estamos para medir el tiempo de nadie. En esta mañana yo quiero decirte que quiero que reflexionemos en lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Y podamos nosotros también decir, bueno, ser como el Padre que nos espera con los brazos abiertos. En esta mañana yo quisiera que podamos cerrar nuestros ojos. Te invito a estar puesto en pies y podamos pensar en todo esto que estamos hablando, de que solamente el amor de nuestro Dios no fallará.